Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión para hoy. Aún faltan algunos estudiantes, según veo, pero vamos, ahí están llegando todavía. Vamos a dar inicio para ir avanzando en el tema. Estábamos viendo la escritura pública. Vimos, después de la clase les voy a mandar el caso un caso más para que puedan ustedes ya resolverlo. Necesito que empiecen a tratar de resolverlo a ustedes y poder seguir avanzando, porque si nos quedamos solo en los casos no vamos a avanzar en los temas. Inclusive les contaba en la otra sección que el año pasado para los temas de los impuestos habilitamos una sesión en sábado para poder explicar forma de pago de impuestos, leyes aplicables relacionados con el tema que vamos a entrar a ver. Pero sí les pedía favor también, más que pedirles favor, les suplicaba que leyeran los artículos. Hay que leer los artículos que les envié en una nómina, en una lista, para poder tener claro qué es lo que vamos a ver. Porque eso del tema de los impuestos, creo que tal vez es uno de los temas un poquito más alambicados de la aplicación de los cursos del tema del derecho notarial. Entonces, si necesito, pues los que son auditores o contadores no tienen mucho problema con este tema, pero los que no tenemos esos conocimientos técnicos, sí se nos complica a veces la aplicación de las leyes tributarias. Entonces, sí, por favor, les pido que empiecen. Yo espero que ya los hayan empezado a leer, porque ya tiene más de una semana que se los mandé, pero sí les pido favor, ¿sí? Que lo redacten. Bien. Estábamos viendo los temas de la escritura pública, vimos las partes de la escritura pública, tiene tres partes: la introducción, que se subdivide en dos, el encabezamiento y la comparecencia, que es lo que hemos redactado hasta el momento. Necesitamos redactar el cuerpo y después necesitamos redactar el cierre para que veamos, para que practiquemos cómo se realiza. Lo vamos a hacer. Y vimos también las clases de escrituras, cómo se clasifican: principales, secundarias, llamadas accesorias o complementarias, y las escrituras canceladas. Eso lo vimos también conforme los lineamientos del programa. Y lo que nos falta aquí son los requisitos y las formalidades. ¿Qué requisitos debe de cumplirse al redactar una escritura pública? ¿Qué formalidades? Bueno, las formalidades, acordémonos que eso lo vimos en el semestre pasado, las formalidades que debe el notario observar al redactar la escritura matriz, la escritura pública. Pues formalidades son los requisitos de forma, requisitos esenciales, no esenciales y especiales. Por eso es muy importante lo del semestre pasado, cuando vimos cuáles eran las categorías de las normas jurídicas del derecho notarial. Vimos que las categorías de las normas jurídicas del derecho notarial se clasificaban en tres grupos. Teníamos el grupo de las normas jurídicas de derecho notarial puro, las normas jurídicas de derecho notarial aplicado y las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Eso fue lo que vimos en el semestre pasado. Pues hoy vamos a ir aplicando todos esos elementos para la redacción del instrumento público. Y les decía que las formalidades son las que habíamos analizado. Las formalidades no son más que los requisitos de forma que debe de observar el notario al redactar el instrumento público. Requisitos esenciales, no esenciales y especiales. Entonces, ahí tenemos ese tema. Y además de eso, como las escrituras matrices se redactan en papel sellado especial para protocolo, pues tenemos que observar prácticamente las formalidades del protocolo en el artículo 13 del Código de Notariado. ¿Cuáles son las formalidades del protocolo? Pues tenemos el artículo 13, tenemos el artículo 14 del Código de Notariado, donde se nos perfilan cuáles son las formalidades que debemos de observar al redactar los instrumentos públicos en el papel sellado especial para protocolo. Y entonces vamos a ver ahí en la presentación la escritura matriz. Aquí vamos a ver unos ejemplos de escritura matriz. Y vamos a poder ver, aquí está, ahí hay una escritura matriz. Por cuestiones de sigilo profesional tuvimos que cubrir alguna información, pero esto especialmente porque ahí están unos entrereglonados, hay unos testados, errores en que se incurre al redactar el instrumento público. Y entonces vimos ahí cómo poder hacerlo. Y vamos a ver aquí en la parte final están los salvados.
Está el otorgamiento, que son las dos firmas de las personas contratantes, y está la autorización notarial, precedida de las palabras ante mí. Y a continuación, acordémonos que esa es una de las formalidades que debe de observar el notario. Los instrumentos se redactarán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas, dejando únicamente el espacio suficiente para las firmas. Eso se llama principio de instrumento continuo. Ese es el que aplicamos en Guatemala y ahí está un ejemplo, ese principio de instrumento continuo. Se taparon algunos datos por sigilo profesional, pero como nos sirve académicamente. Entonces ahí tenemos la autorización y tenemos el otorgamiento, que sí quiero siempre, por favor, que comprendamos que son dos cosas totalmente diferentes. El otorgamiento es cuando la persona da su consentimiento a través de la firma, en este caso. Si no puede firmar, pues usará la impresión dactilar. Ya vamos a ver un ejemplo. Y aparte de eso, está también la autorización. La autorización que consiste en la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Ahí tenemos otra autorización con impresión dactilar. Si vemos acá, no hay sello profesional. La ley no nos obliga a utilizar el sello. En el artículo 29, numeral 12, la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Sin embargo, aquí sí consignamos el sello. Pues me imagino que para utilizar la línea que quedaba al final. Y ahí tenemos una autorización con impresión dactilar. Está la firma del testigo rogado y las demás serán las firmas de los otros otorgantes. Lamentablemente, en esto no se ve bien la impresión dactilar, pero tenemos otro ejemplo. Ahí está, ahí hay otro ejemplo. Ahí hay otro ejemplo donde vemos la calificación también. Vemos la calificación cómo está. Dice en la literal C, que enterados los comparecientes de su contenido, objeto, validez y efecto, lo ratifican, aceptan y firman los mandatarios. No así el mandante, quien por no poder hacerlo deja la impresión dactilar del dedo pulgar derecho, firmando a su ruego, y ahí está el nombre de la persona que firma su ruego, persona idónea, civilmente capaz y de mi conocimiento. Ahí está la calificación que hacemos del testigo. Y está el otorgamiento y está la autorización del notario. Las firmas del notario precedida de las palabras ante mí. Aquí hay otro ejemplo. Vemos ahí cómo están hay unos testados, hay unos salvados al final. Y ahí están la firma de los otorgantes. Y al final aquí está la autorización. Vean la autorización cómo quedó aquí. La autorización queda ante, porque esa es para ocupar ese espacio en blanco que había ahí. Y aquí se complementa la autorización con las palabras ante mí y la firma del notario autorizante. Si vemos, las hojas están foliadas en papel sellado especial para protocolo, tienen su folio y está únicamente el espacio necesario para las firmas y a continuación ya viene el otro instrumento público. Entonces, esta es la escritura matriz, es la escritura original, digamos, la que le queda al notario. ¿Por qué le queda al notario? Porque el notario es depositario del protocolo. Ya lo vimos en el artículo 19 del Código de Notariado, que el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Creo que todavía hay algunos estudiantes que quieren entrar. Vamos a ver si por aquí hay algunos. Bueno, bien. Bien, entonces ya vimos ahí el panorama, cómo es la escritura matriz, cómo es la autorización, cómo es el otorgamiento. Lo que sí necesito, por favor, es que quede claro, el otorgamiento es una cosa y la autorización es otra. El otorgamiento le corresponde a las partes contratantes, ya sea que actúen en nombre propio o en representación de otro. Mientras que la autorización le corresponde única y exclusivamente al notario. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Bien, no sé si hay dudas, comentarios. Yo quisiera que ustedes participaran más activamente, que fueran más propositivos en ese aspecto. Sí, Víctor, le escucho. Gracias, Lick. Mire, yo me acabo de imaginar una cosa. Si, por ejemplo, necesito redactar un contrato de compra-venta, por ejemplo, pero el que quiere comprar no tiene sus dos manos por cuestión de accidente, firma ruego o por medio de representante. Bueno, para Un tener un escenario que me representante, acabo de imaginar. Ajá.
Para tener un representante tiene que tener un mandatario. Y para otorgar el mandato tiene que firmar. ¿Qué es lo que pasa? Buena pregunta, buena pregunta. Yo le voy a decir que por aquí había un vecino cuando éramos pequeños, y pues nos gustaba jugar ahí en la calle, como en esa época se podía así jugar en la calle, y especialmente en las fiestas, en la época de fin de año, pues los juegos pirotécnicos. Lamentablemente, este compañero, pues le explotó un mortero, porque era en ese tiempo unas cosas que vendían Unos así, triángulos eran y antes. le amputó las dos manos. Le amputó las dos manos. Entonces él en la escuela, pues nosotros somos de escuela todavía, ¿no? Pero de ese tiempo hablar de colegio era un lujo. Entonces nosotros éramos de escuela y pues él tuvo que sobreponerse a eso y lo que aprendió a hacer fue esto, agarraba y así aprendió a escribir. Y además de eso, también lo hacía de esta manera. Con las partes que tenía, pues se ponía el bolígrafo y escribía así. Esas son las dos formas que él utilizaba para poder escribir y para poder firmar. Mire qué pregunta tan interesante la que usted plantea. Pues resulta que esta persona un día pues llega a la notaría y me dice, ¿te acordás de mí? Que fíjate que mira que me ha ido así, me ha ido allá y voy a comprar una casa. Entonces la pregunta es la firma. Pues creo que la pregunta se queda aquí, ¿verdad? Porque ella sabía más o menos cómo lo hacía. Entonces vino él y al momento de firmar, pues colocó el bolígrafo acá, solo pidió favor a la persona que le acompañaba que le pusiera el bolígrafo aquí, y entonces, lo que tenía de sus extremidades, y así firmó. En ese caso, si él hubiera sido el vendedor, porque como lo estaba comprando era a su favor, no había ningún problema, pero si él hubiera sido el vendedor, aplicaríamos el 51. El notario podrá asistirse de testigos instrumentales, para que después no venga un pariente y venga a decir, mire, él no puede firmar, ¿cómo firmó eso? Entonces, en ese caso, puede asistir el notario de testigos instrumentales. Claro que tenemos fe pública, pero no nos vamos a poner a explicar cómo firmó, ¿no? Entonces, esa pregunta que usted hace es muy interesante, muy interesante. Inclusive, no sé si usted se dio cuenta, vino alguien que estuvo haciendo una exposición que firmaba con los pies. Firmaba y pintaba con los pies. Entonces, si la persona firma de la forma que yo le estoy explicando, ya sea con el bolígrafo en la boca, porque en el bolígrafo en la boca es más difícil. Mientras que si se lo ponía aquí, pues él todavía tenía sus partes de sus extremidades y todavía eso se lo permitía hacer un rasgo que era su firma. Recordemos que las firmas son ilegibles. Entonces, ahí está la fe pública y el notario puede en ese caso asociarse de testigos instrumentales. Ya sea que sea para compra o sea para venta, pues el notario lo puede hacer en ese caso. Por eso les decía, el notario tiene que calificar. Cuando es optativo, el notario tiene que calificar y dice, bueno, en este caso me asocio a testigos instrumentales. Porque de repente alguien va a impugnar. Puede ser que impugnen a personas interesadas, impugnen que porque no sabía firmar. Entonces, esa sería la respuesta que yo le daría a Víctor. Hay formas como las personas pueden manifestar su consentimiento. Entonces, pero por mandatario tendría que firmar el mandato para que lo vayan a representar. O salvo que lo declaren en estado de interdicción, pero eso es un riesgo, declarar un estado de interdicción a una persona por ese problema físico que tiene, porque sus demás facultades están bien. Ese es un riesgo, declarar en estado de interdicción, para que le nombren un tutor o un defensor judicial, ¿no? Esa sería la respuesta, Víctor. Excelente, licenciado, gracias. Gracias a usted. Muy bien. Bien. Entonces ahora veamos, si ya tenemos la escritura matriz, ya vimos que está en el protocolo, ¿es del notario? No, la escritura del protocolo no es del notario. Acordémonos que el notario es depositario del protocolo. Y leímos los artículos 30 y 31 de la Constitución, donde se determina que el registro es estatal, es del Estado, ¿no? Es un registro estatal. Y entonces, en los casos que les hemos planteado, dice, ¿qué le entrega a usted a la persona? ¿Qué le va a entregar a la persona? Pues lo que le va a entregar es una copia.
porque el original lo conserva el notario. Esa copia se llama testimonio. Es una forma de reproducir la escritura matriz, una forma. La palabra testimonio, como ustedes ven ahí en la presentación, pues uno se pregunta, bueno, ¿y qué es un testimonio? Y lo vimos en distintos lados, ¿no? En distintas partes, desde el punto de vista dogmático, religioso, en otros campos dice, bueno, yo voy a pasar a dar mi testimonio, ¿no? Es una manifestación de lo que se ha vivido, lo que se ha visto. Pero desde el punto de vista de nuestra profesión, o nuestras profesiones, porque tenemos dos profesiones, abogado y notario, pues como abogado el testimonio es un medio de defensa, es un medio de prueba. El testimonio es un medio de prueba, esa es la palabra correcta, es un medio de prueba. Para los abogados el testimonio es un medio de prueba, ofrecen declaración de testigos. Y para el notario el testimonio es una copia fiel de los instrumentos que ha autorizado en el protocolo. Eso es el testimonio. Le voy a pedir favor a William Gustavo López. ¿Está por ahí, William? Sí, licenciado. 66 del Código de Notariado, por favor. Claro. Ahí vamos a encontrar la definición de testimonio. Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Muy bien, gracias, William. Comentarios de ese artículo. Los comentarios, encerremos en paréntesis, papel sellado. Ya sabemos que eso ya no se utiliza. El papel sellado dejó de utilizarse cuando entró en vigencia la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, artículos 45 y 46. En sustitución del papel sellado, se va a utilizar el papel que está regulado en el artículo 33, numeral 10 de esa ley. Entonces, eso encerrémoslo entre paréntesis. ¿Qué otro comentario? Es una copia fiel. ¿Qué es eso de copia fiel? Pues es una copia auténtica, verdadera. Por eso es que en los testimonios yo he visto que algunos consignan, es testimonio que es copia auténtica. Eso no tenemos que consignarlo, porque ya la ley así le da el calificativo. Desde el momento que nosotros consignamos es testimonio, ya estamos diciendo que es una copia fiel, verdadera, auténtica. Eso lo estamos diciendo al momento que consignamos es testimonio. Y además de eso, ¿quién firma el testimonio? ¿Quién lo extiende? Pues el notario o quien deba de sustituirlo, de conformidad con esa ley, con el Código de Notariado, que es una ley, no es código, pero eso es otra. Entonces, ¿quién sustituye al notario? ¿Quién lo puede sustituir? Esa es la pregunta. Cuando uno está leyendo, uno lo lee rápido, y ya cuando uno lo analiza despacio, ¿quién puede sustituir al notario? ¿Alguien sabe quién lo puede sustituir? A ver qué dice Samuel. El director del Archivo General de Protocolos, ¿puede ser? ¿Sí? No puede, es el director del Archivo General de Protocolos cuando el notario está ausente del territorio nacional y ha dejado en depósito el protocolo con el director del Archivo General de Protocolos. Él sustituye al notario y él puede extender el testimonio. Cuando el notario ha fallecido, el director del Archivo General de Protocolos tiene a su cargo los protocolos de aquel notario que falleció y él puede extender el testimonio. ¿Quién más podrá sustituir al notario? Solo el director del Archivo General de Protocolos. Bueno, por eso le había dicho, puede ser, porque también puede ser otro notario que esté resguardando el protocolo del notario que se ausentara menos de un año. Ajá, correcto. Acuérdense que cuando vimos eso en el semestre pasado, cuando el notario se ausenta del territorio nacional, debe de dejar
el protocolo a su cargo el depósito de otro notario de su confianza, si esa ausencia no es mayor del año. Para, si la ausencia es mayor del año o no tiene otro notario de confianza, lo puede dejar depositado ante el director del Archivo General de Protocolos, ¿no? Entonces, ¿quién va a sustituir al notario? El depositario o el director del Archivo General de Protocolos. Ahí lo tenemos. Y lo tenemos regulado en el artículo 27 del Código de Notariado y en el 81 del Código de Notariado, en cuanto al director, 81, y el depositario en el 27 del Código de Notariado. Cuando nos ausentamos del territorio nacional, a quien le dejamos encargado el protocolo puede extender testimonios. Entonces ahí está el artículo 66, la definición de protocolo. Y esos son los comentarios. Cuando uno lee el artículo hay que analizarlo y razonarlo. ¿Por qué? En esos casos, acordémonos que el principio de publicidad, ahí lo que se hace es hacer efectivo el principio de publicidad, que es un principio constitucional. 27 del Código Notariado, correcto, así es. Muy bien. Bien, entonces ya vemos en la doctrina, lo científico al testimonio le llama traslado. ¿Por qué le llama traslado? Porque tenemos el original en papel sellado, está el original, pero como este está bajo mi resguardo, porque yo soy el depositario, cuando le voy a entregar a la persona, lo que tengo que hacer es trasladar lo que está aquí, trasladarlo, según según la legislación guatemalteca. La legislación no es objeto de apropiación, no podemos decir nuestra ley, no, la legislación no es objeto de apropiación. Entonces tenemos que decir la legislación guatemalteca. Muchos dicen nuestra ley, nuestra legislación, pues la legislación no es objeto de apropiación. Entonces la legislación guatemalteca determina que lo que está redactado en el protocolo lo trasladamos, en el caso de Guatemala, a una hoja de papel bond, aplicando ya los artículos 45, 46, 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Lo trasladamos, por eso se llama traslado, testimonio o traslado. Y para el notario, entonces, el testimonio es una copia fiel, una copia auténtica del original, de los instrumentos que ha autorizado en el protocolo, en el registro notarial. Los testimonios, ya que ya sabemos que es un testimonio, que es una copia fiel de esos instrumentos que el notario ha autorizado en el registro notarial, se clasifican en dos grupos. Un grupo que se llama testimonio regular, es lo común, ¿verdad? Testimonio regular, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, es estudiante regular, ¿no? Constantemente. Cuando les decía en la otra sesión, cuando el estudiante no es constantemente, no está participando, no está en las clases, es únicamente cuando hay fiestas, declaratoria de huelga, entonces ya es irregular, ¿verdad? No es constante, es irregular. Y entonces así son los testimonios. Hay testimonios regulares porque son constantes, lo que comúnmente extendemos. Pero también hay testimonios irregulares que extendemos, pues, no tan eventualmente, de vez en cuando, ¿no? Los testimonios regulares se subdividen en dos. El testimonio especial y el testimonio para la parte interesada. El testimonio para la parte interesada es aquel testimonio que muchos le llaman primer testimonio. Inclusive en la facultad hay profesores de notariado que todavía primer testimonio. Y nosotros pues perfilamos con el director de área, perfilamos los lineamientos. Les decimos, no es primer testimonio, es testimonio, solo testimonio. Ya voy a explicar por qué. Pero si ellos en la práctica sí lo hacen, me imagino que por eso quieren ellos exponer el tema de esa manera. Pero nosotros pues les digo, los lineamientos que damos aquí en el curso son los que tenemos que seguir, que aplicar mientras estemos en el curso. Ya cuando ustedes tengan su título ahí bajo el brazo de notarios, pues ustedes ya pueden redactar como ustedes lo estimen conveniente. Bien, entonces el testimonio especial, ese grupo de testimonios regulares, el grupo de testimonios regulares tiene dos elementos, el testimonio especial y el testimonio para la parte interesada. ¿Está por ahí Yemina Aquino? Cecia Yemina. Sí, licenciado, buenas tardes.
Buenas tardes, Cecia. Hágame favor de leer el artículo 37, literal A, por favor. Muy bien, del Código Notariado, artículo 37, numeral A. Remitir al director del Archivo General del Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Testimonio especial en papel sellado de menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo al Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá en el comprobante respectivo los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testimonios o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. Muy bien. Veamos ahí, solo nos leyó la literal A, pero no nos leyó 37. ¿Cómo regula? ¿Qué es lo que regula ahí el artículo 37? Perdón, licenciado. Perdón, artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. Ahí literal está, A. ya completamos. Esa parte nos falta. Esa parte, eso es importante, porque veamos que ahí hay dos clases de funcionarios. Los notarios y los jueces. Pero ahí lo vamos a comentar después. Bien. El testimonio especial está regulado en el artículo 37, literal A. Como ustedes pudieron escuchar, este testimonio se remite o se envía al director del Archivo General de Protocolos. En la actualidad es directora, es la notaria Carla Guerra. Ella es la directora del Archivo General de Protocolos. Ella es la que está encargada de esa institución y ha hecho muy buen trabajo, ha hecho muy buenos avances. Afortunadamente es miembro del Instituto de Derecho Notarial, la notaria Carla Guerra, y pues ha tenido muy buena apertura para el notariado, para el público en general. Pero les decía, ese testimonio especial, dentro de sus características, que las van a ver más adelante, pero desde ya es bueno que vayamos tomando nota con base al artículo, dentro de las características está en que es exclusivamente para el Archivo General de Protocolos, ¿no? Para el Archivo General de Protocolos. Se le entrega a la directora del Archivo General de Protocolos y el testimonio es para el archivo. De cada escritura pública que autorizamos, porque las que están canceladas no podemos extender copia, de cada escritura pública que autorizamos tenemos 25 días, vean, hay un plazo, 25 días para remitirle a la directora del Archivo General de Protocolos el testimonio especial. ¿Y cómo vamos a definir el testimonio especial? Pues con base al artículo 66, que nos hicieron favor de leer, y el 37, vamos a decir que el testimonio especial es la copia fiel de aquellos instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo y que debe de remitir al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes, y en el cual se cubre el impuesto notarial. Esa sería la definición de testimonio especial. Pero lo hacemos conjugando artículo 66 y artículo 37, literal A, del Código de Notariado. Claro, por supuesto que ahí hay otros elementos que Cecia hizo favor de leer cuando se trata de testamentos, pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya veamos la parte más práctica. Bien. Entonces ya tenemos que los testimonios regulares, el primer grupo que vamos a ver, no tienen prelación, sino que ese es uno de los dos elementos que integran este grupo, es el testimonio especial, ¿no? Así se llama, testimonio especial. Cuando lo redactamos es testimonio especial de la escritura número 1 que autoricé en esta ciudad. Así empezamos a redactar. Ya lo vamos a practicar con lo que hemos hecho en la práctica, ahí con la redacción. Y el otro grupo
o el otro elemento de este grupo, mejor dicho, es el testimonio para la parte interesada. El testimonio para la parte interesada es al que muchos le llaman primer testimonio. Yo no le llamo primer testimonio, yo sencillamente consigno es testimonio, así, con mayúsculas, grande, es testimonio. Así. ¿Por qué no digo es primer testimonio? No, porque el único artículo que regulaba la frase primer testimonio era el artículo 39. Ustedes van a su código de notariado y se van a dar cuenta que ese artículo fue derogado. Y no hay otro artículo que mencione primer testimonio. Entonces ya no se utiliza. Esa es la primera razón. La segunda razón es que no hay un artículo que nos obligue a numerar los testimonios. Debiera de existir un artículo. El notario, al extender el testimonio, consignará que el número que le corresponde, si extendió primero, si extendió segundo. Esa sería otra razón. Y la otra razón sería que cuando nos veo que hay quien pueda sustituir al notario, ¿qué sucede si el notario se ausenta del territorio nacional y le deja el protocolo a otro notario o al director del archivo protocolos? Y llega una persona y le pide un testimonio. Y se va a preguntar, ¿y a qué día extendería testimonio? Pues al caso del notario. Y si es el director del archivo protocolos, a saber si este notario ya extendió testimonio. Y yo le voy a poner primer testimonio. Entonces, además de que debiera de haber un artículo que regule que debemos de enumerar los testimonios, ese mismo artículo debiera de decir que debemos de hacer una razón. Al margen. Podemos hacer razones al margen con base al artículo 36 del Código de Notariado, donde indicara, con tal fecha extendí primer testimonio, con tal fecha extendí segundo testimonio, con tal fecha extendí tercer testimonio. Porque entonces cuando el notario se ausenta o cuando el notario fallece, pues quien va a sustituir o quien va a extender el testimonio ya sabe cuántos ha extendido. Ah, que le extendió 3, yo me toca el cuarto, va a extender, es cuarto testimonio. Eso no está regulado. Eso no existe. Entonces, no hay forma como llevar un control. Nosotros mismos. Llega una persona a la oficina y dice, mire, necesito otra copia. ¿Y cuándo le extendí la copia? ¿Cuándo le extendí el testimonio? Porque las personas no le llaman testimonio, le llaman copia. ¿Y qué le extendí? Copia simple. Testimonio. Copia legalizada. ¿Qué le extendí? Entonces, no hay obligación de numerar los testimonios. Y no hay una forma como llevar un control cuántos testimonios ha extendido el notario. Entonces, por eso, nosotros vamos a consignar, vamos a hacerlo así, solo vamos a decir, es testimonio, nada más. Entonces, vamos a tener dos clases de testimonios en el grupo regular. Testimonio especial y testimonio. El testimonio especial es para la directora, no para ella, para el Archivo General de Protocolos. Mientras que el testimonio es para la parte interesada. Por eso dice ahí, testimonio para el interesado. Entonces, ese es el testimonio. Es la copia fiel. Y luego tenemos los testimonios irregulares, los que no son tan comunes. ¿Por qué se llaman irregulares? Pongan mucha atención con esto. Esto ya no lo vi en la otra sección. Ya no me dio tiempo. Porque ya estuvieron a preguntar bastante, que a mí me gusta que pregunten mucho, y entonces no lo vimos. Pero este testimonio irregular no es común, en primer lugar. En segundo lugar, es copia fiel, sí, es copia fiel. Pero no, oigan, pongan atención en eso, por favor. Es copia fiel, pero no de instrumentos públicos. Los otros sí, los regulares son copia fiel de los instrumentos públicos que el notario ha autorizado en el protocolo. Mientras que los testimonios irregulares son copia fiel, pero no de instrumentos públicos. Entonces nos preguntamos, ¿y entonces de qué? Entonces, ¿de qué son copia fiel? Son copia fiel de actuaciones. Aparte es una actuación y aparte es una autorización de un instrumento público. Actuaciones del notario. Dentro de esto tenemos el testimonio del índice en el artículo 96 del Código de Notariado. En la parte final del artículo 96, si existiere testimonio del índice, el índice no es instrumento público. El índice no tiene autorización.
Solo tiene firma del notario, pero no tiene las palabras que anteceden, ¿no? Entonces no tiene autorización. El índice no contiene contrato ni negocio jurídico, no contiene contrato, acto o contrato de negocio jurídico. Vean las peculiaridades. Entonces el índice no es instrumento público, es una actuación del notario con base a los artículos 15 y 16 del Código de Notariado que el notario tiene que cumplir. Por eso se llama irregular, porque es copia fiel de actuaciones. Y hay uno que ni siquiera tiene mucha actuación del notario, tiene hasta otras cosas que vamos a ver. Bien, entonces quiero que quede claro, por favor, esto. Yo les quiero pedir un favor que le pedí a la otra sección. Por asuntos puramente profesionales, de carácter, pues, de ejercicio profesional, el día viernes se me dificulta estar con ustedes. El día viernes no voy a poder estar con ustedes en la clase. Entonces yo les pedí favor a la otra sección y les quiero pedir favor a ustedes y que de ustedes depende, porque yo les dije que dependía de ustedes también, porque pues allá me apoyaron y les dije, mire, no puedo estar el día viernes por un compromiso profesional que tengo y no quisiera que perdiéramos el periodo. Pero como el día lunes no hay actividades en la facultad, no hay actividades académicas, yo les había pedido favor a ellos que nos reuniéramos el día lunes después de las 18 horas para reponer el tiempo que no voy a poder estar con ustedes el viernes. Si ustedes están de acuerdo, por supuesto, claro, esto es una propuesta nada más, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo que en lugar del día viernes trabajemos el día, como esta plataforma que nos proporciona la facultad tiene cupo para 250 estudiantes y gracias Cecia, en las dos secciones no llegamos ni a la mitad de los 250, entonces yo les proponía que quedarnos en el mismo tema con ustedes para que el día lunes pudiéramos, después de las 6 de la tarde, después de las 18 horas, digamos 6:15, que trabajáramos de 6:15 a 7:15, o de 6:15 a 7:30 lo más, porque les digo, después ya viene la hora de la cena, y yo comprendo eso, y sé que tienen algunos compromisos ustedes. Si ustedes aceptan que nos reunamos las dos secciones juntos, porque eso sí he tratado de hacer, eso sí siempre lo hago, llevo a las dos secciones al mismo ritmo, el mismo tema. Hasta aquí donde estamos llegando ahorita, hasta ahí me quedé. Entonces, para que nos reuniéramos el lunes a las 6, muchas gracias, les agradezco su apoyo y su comprensión, que nos reuniéramos el día lunes a las 6:15, yo les mando el enlace a las dos secciones, y trabajamos con las dos secciones y avanzamos con el tema. Y aparte de eso, les voy a mandar, solo les voy a pedir después de que termine la clase, les voy a pedir, gracias Samuel, les voy a pedir un tiempo para enviarles una hoja de trabajo, que sería la hoja de trabajo número 4. De esa hoja de trabajo tenemos la hoja número 1, que es un caso, la hoja número 2 es una lista de leyes que hay que estudiar, la hoja número 3 es un caso que resolvimos la vez pasada, el día viernes, y hoy les voy a enviar, después de terminar acá, les voy a enviar otra hoja de trabajo, para que a ustedes, ahora esta sí ya le empiezan a hacer ustedes por su cuenta, claro, sin perjuicio que el día lunes que nos reunamos, porque a la otra sección también se las voy a enviar, el día lunes que nos reunamos, ustedes puedan plantear sus dudas, sus inquietudes, si los redactaron como cumpliendo los requisitos que establece la ley. Eso es lo importante, ¿eh? Y así podemos ir avanzando. Vamos a avanzar en la parte práctica con los casos. Yo les voy a estar enviando los casos y vamos a avanzar en la parte teórico-jurídico el día lunes que sigamos con la clase. Y yo les pido en primer lugar que me disculpen. Me fue imposible tratar de ver cómo no tenía que hacer este cambio, pero les agradezco su comprensión y su apoyo, les agradezco su solidaridad, y la otra sección pues también me prestó su apoyo y todos estuvieron de acuerdo. No sé si algún comentario. Sí, Gustavo. Le escucho bien. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda.
Con respecto al artículo 37, cuando comenzó a leerse, el notario y los jueces de primera instancia, pero los jueces de primera instancia no pueden capturarse según la ley del organismo judicial del artículo 70 debido al principio de especialidad y temporalidad. Sí, claro, ¿no? Usted tiene toda la razón. Por eso les decía que allá hay que hacer un análisis. Ya los jueces de primera instancia ya no están facultados para capturar. Correctamente, el artículo 70 en la literal G se determina: a los jueces y magistrados les es prohibido, literal G, ejercer las profesiones de abogado y notario. Con el abogado hace una excepción en caso que él se quiera autodefender o defender a sus parientes, pero con el notario no. Entonces ya no puede ejercer la función notarial. Por eso les decía, miren, es muy importante, muy buena su comentario, porque me doy cuenta que usted está aplicando prácticamente esa integración de las normas jurídicas que hemos tratado de ir ejemplificando acá en las sesiones. Los jueces ya no pueden ejercer. Entonces ya solo tenemos que interpretar que son los notarios. Yo por eso le pedí favor a Cecia que leyera esa parte que había omitido, porque para tomar en cuenta que los jueces ya no. Acuérdense que en el artículo 6 del Código Notariado sí estaba permitido. Los jueces podían ejercer la función notarial cuando no hubiera notario hábil, cuando habiéndolo se negare, porque podemos negarnos, o habiéndolo estuviera inhabilitado. Entonces eran las tres causas por las cuales los jueces de primera instancia sí podían, en 1947, ejercer la función del notario. Sin embargo, ya cuando entra la ley del organismo judicial en vigencia, pues prácticamente, ya la anterior ya lo tenía, ya no podían ejercer la función de jueces, de notario los jueces de primera instancia. Usted está en lo correcto. Y otra duda, licenciado, solo para aclarar, si yo en el momento en el que espero Dios yo ser notario, quisiera llevar yo control de los testimonios, ¿lo puedo hacer como dice usted hacia el margen de la escritura matriz? Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer, no está obligado a hacerlo, pero usted lo puede. Inclusive, yo tengo un sello por ahí en mi oficina que le consignaba al margen. En esta fecha extendí y dejaba el espacio, ¿no? Para ver si había extendido o testimonio especial, inclusive, para llevar un control de los testimonios especiales, aunque le dan a uno una constancia, o si había extendido copia legalizada o copia simple, porque eso es importante también, a quién se le extendió una copia simple, ¿no? Pero eso es pura opción del notario. No estamos obligados porque no hay un artículo. Y acordémonos el artículo 110 del Código Notariado, al principio de especialidad, que el notario está obligado solo, los derechos y obligaciones de los notarios solo pueden ser modificados por una reforma expresa de la ley. Pero si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Disculpe, licenciado, que le esté va a molestar. Última pregunta. No, por favor, al contrario, mire, igual que la otra, no se disculpen, ustedes pregunten, y para eso viene. Y a mí me gusta que pregunten. Última pregunta. Con respecto a la escritura cancelada, usted nos había explicado, según el artículo 37, literal B, que explica un tiempo, y dice el artículo anterior, refiriéndose a los 25 días, que se tiene que dar aviso al Archivo General de Protocolos. Sin embargo, en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial estipula 10 días hábiles. No, es que ahí son dos cosas diferentes, Guillermo. Son dos. La escritura cancelada no nace en la vida jurídica. Usted lo que va a remitir es un aviso que canceló la escritura. Solo le va a decir, señora directora del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal B, me permite hacer de su conocimiento que la escritura número 5, de fecha 10 de agosto del año en curso, fue cancelada. Eso es lo que va a avisar. Mientras que el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial lo que regula es un aviso que usted tiene que remitir como notario cuando protocoliza un documento que viene del extranjero. Usted recibe un documento que viene del extranjero, un mandato o cualquier otro documento que se deba de protocolizar. Usted lo protocoliza, lo introduce en el protocolo y después tiene 10 días para remitir un aviso que protocolizó ese documento. Y tiene que cumplir los requisitos que regula este mismo artículo 40.
qué funcionario lo autorizó, en qué lugar fue extendido, a favor de quién se extendió, qué impuestos se cubrieron, dentro de los que usted tiene que remitir en el aviso. Pero ese es un aviso totalmente diferente, ¿no? Allá es de escritura cancelada y aquí es de que usted protocolizó un documento que viene del extranjero, ¿sí? Solo de los documentos que viene del extranjero, porque podemos protocolizar documentos de aquí internos también, de Esas son Guatemala. las famosas apostillas, ¿no, licenciado? No. La apostilla es totalmente diferente. La apostilla es un anexo que se le incluye al documento para que surta efectos en el extranjero. Una certificación de partida de nacimiento, usted quiere que surte efectos en el extranjero, pues usted va a gestionar ante el Registro Nacional de las Personas la certificación, la elevan al registrador civil, al registrador general le consigna la auténtica, después lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores, le consigna la apostilla y lo manda al extranjero. Lo mismo sucede cuando los documentos vienen del extranjero. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. Ejercicio notariado en el extranjero. Viene el documento, pero para que tenga validez en Guatemala tiene que traer la apostilla. Ese es un tema. Mire qué buenas preguntas, Guillermo. Ese es un tema que vamos a ver más adelante. Está en el programa. Le voy a decir qué punto es. Aquí está. Es el punto número 5, ejercicio del notariado en el exterior. Y ahí tenemos lo que usted ya está adelantando. Sí, disculpe, licenciado, es que... No, pregunte. Mire, allá también, a mí me gusta que participen. Porque si no, yo siento que estoy aquí solo hablando con la cámara, con esta cosa aquí, y solo veo sus fotos ahí inmóviles, como ver unas estatuas. Pero cuando preguntan, me agrada. Okay. Gracias, licenciada, disculpe. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí porque ahí me quedé en la otra sección. Sí, Yamina, ¿le escucho? Disculpe, ¿qué artículo dijo para el artículo 37 de notariado, donde dijo que los jueces de primera instancia ya no son, sino son los notarios? ¿Qué artículo mencionó? Bueno, mencioné el 6 del Código Notariado y mencioné el 70 literal G de la Ley de Organismo Judicial. Que eso lo mencionó Guillermo, por cierto, no lo mencioné yo. Ah, ok, gracias, licenciado. O sea que en lugar de los jueces de primera instancia, ahora son los notarios. No, siempre hemos sido los notarios. Lo que pasa es que los jueces antes podían, ahora ya no pueden. Ahora ya solo su ámbito jurisdiccional. Gracias, licenciado. Y perdone, Muy bien. licenciado, ¿puedo hacerle una pregunta fuera del tema? Sí, de notariado, con mucho gusto. Sí, Los sí, lo cuatro que puntos pasa de notariado. es que este sábado 13 tengo Ah, retrasada con usted, sí, hay entonces yo quería, retrasada. sí, hay que estudiar todo, hay temas específicos en los que nos podemos centrar más, licenciado. Más la parte final que vimos. La parte final que vimos es la que más hay que ponerle énfasis porque es la antesala para este curso. Y hay que omitir el punto de la evolución histórica. Ese no lo voy a evaluar. Y lo que sí le recomiendo es que hagan su pago antes de... Bueno, yo no sé cómo está el asunto, si pudieron pagar o cómo se van a examinar, no sé, yo solo ya mandé mi código para que ustedes ingresen al código y aparezcan en la nómina, pero si van a hacer el pago, sí tienen que hacerlo antes del sábado, porque hay quienes pagan el sábado a última hora y ya no me aparece a mí en el listado, porque el banco no envía el reporte. Entonces el banco tiene que mandar un reporte a control académico con base al reporte hace la nómina y nos manda a nosotros esa nómina para que practiquemos el examen. Sí, Virginia. Disculpe, Lick, no, es que lo que pasa es que no, aunque querramos nosotros hacer el pago, no podemos hacerlo porque el sistema del auto ya no está habilitado. Ah, bueno, pues no sé de qué manera van a aparecer en mi lista. Yo demandé a coordinación el código porque tuve que crear un salón para la retrasada en Classroom. Sí está extraño eso, ¿verdad, licenciado? Porque cómo vamos a estar y si no, no hay Pues, forma de entrar al... Pues yo creo que aquí lo que van a aplicar es indubio pro estudiante, ¿verdad? No van a poder pagar, pero se van a poder examinar. Eso creo que es lo que va a pasar. Entonces, si a mí me aparece en la nómina, yo les envío su variante.
Y ahí se recuerdan tener sus leyes, por favor, ¿sí? Porque todas las respuestas necesitan fundamento jurídico. No me consignen al final un montón de artículos, ¿no? Porque entonces no entiendo yo a qué respuesta le están consignando los artículos. Así no los califico. Ustedes me contestan, por ejemplo, si preguntara qué es protocolo y usted me contesta la colección ordenada, de escritura matriz, de lo que regula el artículo 8. Y a la par me consigna artículo 8, código notarial. Así sí, porque yo sé que ahí está. Y ya cuando yo veo el artículo, a veces ni siquiera leo la respuesta, porque veo que el artículo está correcto. Entonces eso sí les pido, por favor, si tengan sus leyes al alcance, pues ya ustedes ya saben cómo están las formas de los exámenes, y no me consignen el montón de artículos. Que me consignan unos artículos que así no sé dónde los sacaron. Sí los reviso, porque los reviso. Cuando tengo dudas, saco mis leyes y los reviso, pero no, así con 2 artículos que consignen es suficiente. Bien. Retrasada, ¿y ahí? Gracias, licenciado. Licenciado, perdón, y en dado caso, si no nos podemos, definitivamente no se puede hacer el pago, nosotros le podemos escribir a usted a su correo de que nosotros nos vamos a examinar con usted para que nos llegue la variante, o cómo le podemos hacer para que usted sepa que con usted nos vamos a examinar. En coordinación, ellos me mandaron a mí un formulario para que yo les enviara el código de Classroom, al cual ustedes tienen que ingresar, y al aparecer en esa nómina, así como ingresaron aquí a esta aula en Classroom, así van a aparecer en el salón de retrasada, ahí dice Derecho Notarial retrasada, y pues ingresan sus datos y me van a aparecer a mí. Hayan pagado o no hayan pagado, mientras a mí me aparezcan en la lista, yo les mando la variante. Ah, muy bien, gracias, licenciado. Yo sí estoy en claro, entonces yo voy a escribir mi nombre ahí. Gracias, licenciado. Muy bien, de acuerdo. Entonces les agradezco su comprensión para lo del día lunes, gracias por su apoyo y les pido que me disculpen y ya después les explicaré por qué motivo pues ya no pude modificar eso. Y lo vamos a dejar ahí porque ahí me quedé en otra sección para que el día lunes que retomemos el tema, vamos con las 2 secciones caminando juntos. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Licenciado.